Voy a poner a grabar. Listo. Entonces, les doy la bienvenida. Hoy tenemos 12 de marzo de 2022. Mi nombre es Felipe Pepicano y vamos a hacer este CIPAS número 4 de nuestro curso, pues, de álgebra, trigonometría y geometría analítica, ¿vale? Eh, por supuesto, les doy la bienvenida y espero que aclaremos varias dudas. Y en cuanto a nuestros CIPAS, quiero comentarles una cosa antes de que iniciemos pues a ver la temática como tal. Voy a compartirles pantalla. Voy a compartirles pantalla. Listo. Ahí ya les estoy compartiendo pantalla. Listo, perfecto. Aquí está. Listo. Entonces, les estoy compartiendo pantalla. Por favor, me confirman si pueden ver la pantalla. Por favor, me dicen si la pueden ver bien. Sí, señor. Listo, perfecto. Muchas gracias. Entonces, según el cronograma que tenemos de CIPAS, hoy tendríamos que estudiar sistemas de ecuaciones, sumas y productorias, ¿vale? Ese es como el cronograma, digamos, recomendado, pues, para esta sección de CIPAS. Sin embargo, debido a que somos poquitos y debido también a que, pues, se acerca ya la fecha de entrega de la tarea 1, quería preguntarles si de pronto ustedes tienen, digamos, alguna duda en particular, alguna inquietud, algún tema que quieren que abordemos, pues, digamos, que creen que es relevante y que creen que es importante y en el cual tengan dudas, pues, y lo abordamos, ¿vale? Si no, pues abordaríamos los temas que estamos, pues, programados para hoy. Entonces, los escucho, muchachos, ¿qué dicen? ¿Tienen alguna duda que crean que debamos resolver acá? Yo creo que está bien, profe, como dice, hacer la temática el día de hoy. Ok, perfecto. Bueno, Santiago entonces dice que está bien. Listo, no, no hay ningún problema entonces. ¿Vale? Bueno, entonces, antes de que iniciemos la temática oficialmente, quiero recordarles simplemente que ya estamos, pues, en los últimos días de nuestra tarea número 1. ¿Listo? La tarea 1 tiene como fecha de entrega el 18 de este mes. Significa que la tarea 1 tiene como fecha máxima de entrega el próximo viernes. ¿Listo? Lo aconsejable, por supuesto, es no dejar que llegue el viernes, sino pues entregarlo un poquito antes. Eso siempre se aconseja, puesto que uno nunca sabe qué va a pasar con el sistema. ¿Qué tal que de pronto ese día no funcione? ¿Qué tal que ese día pues se nos vaya la energía, no tengamos internet? Bueno, cualquier cosa que pueda pasar, pues es como mejor, digamos que en ese sentido, pues entregar un poquito antes y así pues librarnos también de esa situación. ¿Listo? Entonces, eso para que lo tengan en cuenta. También recordarles que en los foros o en el foro que tenemos de la tarea 1, se va a retroalimentar hasta el 15 de marzo. Es decir, la retroalimentación se hace hasta el martes. Significa que si ustedes suben aportes al foro, que lo pueden hacer, de hecho no hay ningún problema, cuenta como aportes. Si lo hacen, por ejemplo, el miércoles, esos aportes que suben al foro el miércoles, pues cuentan como aportes como tal, pero no serán retroalimentados. ¿Listo? No les voy a decir si están bien, si están mal, qué errores cometieron. Eso no se los voy a comentar. La retroalimentación va hasta el 15. ¿De acuerdo? Entonces, para que lo tengan en cuenta también. Luego, pues, no vamos a tener inconvenientes de que suben algo el 16 o el 17 o el mismo 18 y me dicen, profe, es que no lo retroalimentó. Y lo que pasa es que esos días ya no se retroalimenta. ¿Listo? ¿Está claro para todos? Espero que queden, pues, muy clara esa información. ¿Alguno tiene alguna duda, alguna inquietud con respecto a eso? ¿No? Bueno, entonces, esa información por ese lado, ¿no? Ténganlo en cuenta, por favor, pues, para que no van a cometer ese tipo de errores de dejar pues hasta último momento. ¿Listo? Ahora, repasemos un poquito acerca de sumatorias y de productorias. Simplemente pues
dejemos como claro el tema. He visto que no hay muchas dudas, he visto que no hay muchas inquietudes al respecto. Es decir, en los aportes que suben al foro, generalmente los ejercicios que tienen sumatoria, los ejercicios que tienen productorias, pues han sido correctos y no ha habido mayor inconveniente con eso. Entonces creo que es un tema que han abordado bien, es un tema que lo han desarrollado correctamente, pues en el nivel general de los estudiantes, y eso pues me alegra bastante. ¿Listo? Creo que ahí no vamos a tener mayor inconveniente. Sin embargo, pues, por supuesto, vamos a aclarar un poquito, vamos a recordar un poquito cómo funciona lo de sumatorias y productorias para que no vaya a tener ninguna duda al respecto. Y bueno, luego ya pasamos a sistemas de ecuaciones como tal, planteando pues lo que tenemos que plantear en ese sentido. ¿Listo? Entonces, denme un segundito, abramos una aplicación. Aquí está, abramos el libro de matemáticas. Matemáticas básicas, aquí, por aquí está. Ujú. Listo. Listo. Ujú. Incluso nosotros habíamos planteado unos ejercicios la vez pasada. Por aquí puede ser. Ujú. Listo. Entonces, ahora tomemos ejercicios y hablemos un poquito acerca de sumatorias. Entonces, quedaría así. Sumatorias por aquí. ¿Listo? Cuando vamos a hacer una sumatoria, cuando nos enfrentamos a este tema de sumatoria, nos encontramos un símbolo nuevo, ¿cierto? Esa es, digamos, la mayor diferencia que hay acá. Nos encontramos con esta letra griega sigma, que significa, pues, suma. ¿Listo? Una manera, digamos, usual de colocar esa letra, esa sumatoria, es colocando un límite inferior y un límite superior. Entonces, por ejemplo, puede ser algo así, una expresión como de este estilo. Voy a colocar aquí cualquier expresión, ¿vale? Voy a colocar aquí, por ejemplo, desde i igual a 1 hasta 7, supongamos, de i cuadrado más 2i más 3, por ejemplo. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros estudiamos sumatorias, nos podemos encontrar con una expresión de ese estilo, ¿vale? Y es muy parecida, de hecho, pues es un tanto similar a la que tienen en su tarea. Entonces, ustedes se pueden encontrar con una expresión así. Simplemente quiero recordarles, pues, qué significa, qué es lo que hace o qué información nos da ese símbolo de sumatoria. ¿Qué información podemos extraer desde aquí? Y la verdad es que es bastante la información. Lo primero que nos indica el símbolo de sumatoria, lo primero que nos indica es cuál va a ser la variable. Miren que aquí nos va a indicar cuál va a ser la variable. Nos está diciendo que para esta suma, lo que va a ir cambiando, lo que se va a ir alterando es la i. ¿Listo? Eso quiero que quede muy claro porque en algunas ocasiones ustedes pueden tener algo así. Por ejemplo, supongamos, ustedes pueden tener un ejercicio que diga algo así, por ejemplo, i igual a 1 hasta 6 de, no sé, pongamos, por ejemplo, b por i cuadrado más 3, algo así, por ejemplo, pueden tener, ¿vale? Entonces quiero que tengan claro que no se dejen confundir. Si ustedes tienen b por i, pero la suma les dice que lo que está cambiando es la i, la sumatoria les está diciendo que la variable para la sumatoria es la i, significa entonces que esa b que aparece ahí es una constante. Es una constante para la suma, ¿listo? No cambia para esa suma, es una constante. Entonces, esa información no la da la sumatoria. Esa variable es la que va a ir cambiando, la que va a irse modificando en cada paso, y todo lo que no sea ahí, todo lo que no tenga ahí, va a ser una constante para la sumatoria. ¿Listo? Todo lo que no tenga ahí va a ser una constante para la sumatoria. ¿De acuerdo? Lo otro que nos dice, la otra información que nos da, es que nos indica desde dónde empieza la suma. Nos está diciendo, miren que aquí no la información que nos está dando aquí, nos está indicando que la suma empieza cuando i vale 1, empieza cuando i vale 1 y se termina cuando i vale 7. ¿Listo? O sea que el símbolo de sumatoria nos brinda toda esa información. Nos brinda la información de quién es la variable, nos brinda la información desde dónde inicia el cambio de la variable
y nos brinda la información hasta dónde vamos a hacer esa suma, hasta dónde vamos a hacer esa suma. Significa entonces que cuando yo vaya a operar con esta expresión que pusimos ahí, voy a borrarla de acá abajo, no la necesitamos. Voy a borrar esta expresión de acá, no la necesitamos. Entonces significa entonces que yo, para sacar esa expresión, lo que tengo que hacer es ir modificando, ir moviendo la i desde el valor 1 hasta el valor 7. O sea que sería algo así como 1 al cuadrado más 2 por 1 más 3 sería el primer término de esa sumatoria. Aquí en el primer término i vale 1, ¿cierto? ¿Preguntas, muchachos, dudas, inquietudes? ¿Alguna duda está ahí? Veo que alguien tiene levantada la mano. Sí, soy yo, Jorge Aurelio. Claro, dime. Hola. Pues yo lo entiendo así, ¿no? Profe, Ujú. es como si fuera una línea, una recta numérica. Espérame que no escucho bien. ¿Es como si fuera qué? Es como si fuera una recta numérica. Ajá. Así lo entiendo yo. Por lo menos en el ejercicio que a mí me tocó, empieza desde -1. Ajá. Entonces, yo tengo que arrancar desde -1 hasta -4. Pero que hasta 4, perdón. Hasta 4, Entonces ajá. yo paso por -1, arranca por -1, Sí. 0, Ujú. 1, 2, hasta llegar a 4. Exacto. Ajá. Así es como yo lo entiendo, como si fuera una recta numérica. Sí, Pero en el exactamente. GeoGebra, ahí es donde está mi pregunta. Ok. ¿Cómo sería ahí? Ah, listo. Ahorita la hacemos en GeoGebra, ¿vale? Ahorita la hacemos, buscamos el comando y la hacemos. No hay ningún inconveniente. Entonces, ahorita la verificamos en Ok, GeoGebra, ¿listo? muchas gracias. Entonces quedaría así. Es justamente lo que el compañero dice. Vamos como en una recta numérica, como una especie de recta numérica, saltando pues en los valores que toma la variable. En el caso del compañero nos indica que para él la variable va desde -1 hasta 4 y nosotros le hemos puesto aquí variable desde 1 hasta 7. Entonces, eso pues nos indica simplemente que la variable se va moviendo dentro de ese rango de números que nos está indicando la suma acá. Esa es la información que nos da la sumatoria, ¿no? ¿Cuál es el rango de números donde nos vamos a mover? Yo le puse pues en este ejemplo desde 1 hasta 7. El compañero tiene desde -1 hasta 4 y seguramente cada uno de ustedes pues tendrá un rango diferente. Pero lo importante es entender eso, que la información del rango, pues nos la está dando el símbolo ese de la sumatoria. Nos está diciendo desde dónde hasta dónde va a ir nuestra suma. ¿Listo? Nuestro segundo término de esta suma, por supuesto, será cuando i vale 2, ¿cierto? Vamos a ir saltando, como dice el compañero, como una especie de recta numérica. Entonces, nuestro segundo término será i al cuadrado. Entonces, será 2 al cuadrado, ¿cierto? Más 2 por i, es decir, más 2 por 2, más 3. ¿Listo? Ese sería nuestro segundo término de la suma en nuestra sumatoria que va desde 1 hasta 7. Vamos a hacerla más rápidamente. Quedaría entonces nuestro tercer término sería cuando i vale 3, ¿vale? Y quedaría entonces así, más. Cuando i vale 3 sería i al cuadrado es 3 al cuadrado, más 2 por i es 2 por 3, más 3. ¿Listo? Quedaría entonces así. Cuando i vale 4, por supuesto, quedaría entonces más 4 al cuadrado, más 2 por 4, más 3, ¿cierto? Ese sería nuestro cuarto término. Terminemos de hacer, no hay ningún problema, faltan 3 términos nomás, no son muchos tampoco. Cuando i vale 5, sería entonces el término 5 al cuadrado, ¿cierto? Más 2 por 5, más 3. Y ahí vamos alterando, vamos modificando, o mejor dicho, vamos moviendo la variable i. Cuando i vale 6, sería entonces 6 al cuadrado, más 2 por 6, más 3, ¿cierto? Y finalmente, cuando i vale 7, sería 7 al cuadrado, más 2 por 7, más 3. ¿Listo? Entonces, eso y 5 igual a 6 igual a 7. Nuestro símbolo de suma, el símbolo que pusimos acá, es la manera, digamos, de, entre comillas, simplificar toda esta suma que tenemos en el lado derecho en negro, ¿vale? Es la manera de simplificar todos estos términos que estamos sumando acá. ¿Listo? Por eso utilizamos el símbolo de suma, para que nosotros pues podamos escribir
de una manera clara, podemos escribir de una manera concisa sumas que contienen bastantes términos. Miren que esto pues contiene 7 términos, ¿vale? 7 términos, pero en cada término hay 3 sumandos. Entonces, en realidad estamos sumando 21 cosas. Entonces, es una suma pues de bastantes términos. ¿Qué seguiría ahora? Lo que sigue ahora es operar cada uno de estos términos, de estos 7 términos, y verificar pues el resultado en GeoGebra. ¿Listo? Eso sería lo que continúa pues en nuestros ejercicios. Y eso se puede hacer, por supuesto, eso lo podemos desarrollar. Incluso si ustedes me permiten, lo voy a desarrollar acá en la derecha simplemente para que se vaya observando pues digamos, el proceso como tal. Lo voy a hacer acá en la derecha, ¿vale? Entonces, simplemente voy a ir colocando cada uno de los resultados de cada uno de los términos. Observen. 1 al cuadrado es 1, ¿cierto? Voy a hacer el primero. ¿Listo? Voy a hacer el primero. Voy a subrayar el primero porque vamos a hacer el primero. Entonces, el de aquí. ¿De acuerdo? Entonces sería así. 1 al cuadrado es 1. 2 por 1 es 2. Entonces, 1 más 2, 3, más 3, 6. Quiere decir que ese primer término, cuando i vale 1, ese primer término vale 6. Cuando yo hago esa suma de esos 3 sumandos de aquí. 1 al cuadrado es 1. 2 por 1 es 2. 1 más 2, 3. Más 3, 6. ¿Listo? ¿Está claro eso? ¿Alguna pregunta, alguna duda con respecto a eso? ¿No hay problema con esa sumita ahí? Bueno, si está claro, no hay ningún inconveniente, ¿vale? Entonces, primer término quedaría 6. El segundo término, cuando i vale 2, ¿alguien me puede indicar cuánto me da cuando i vale 2? ¿Cuánto me da esa suma cuando i vale 2? ¿Alguien puede indicarlo? 11, profe. Vamos a ver. Sería entonces así. 2 al cuadrado es 4, ¿cierto? 4 por aquí. 2 por 2 es 4. Entonces, 4 más 4, 8. Más 3, 11. Muy bien. Entonces, quedarían más 11. ¿Listo? El segundo término, cuando i vale 2, vale 11. ¿Listo? Voy a continuar cuando i vale 3. Y alguien que me indique cuánto da cuando i vale 3. Cuando i vale 3, ¿cuánto me da esa suma de ahí? ¿Qué quedaría cuando i vale 3? Ya hicimos ya hicimos este de acá que dio 8. 18, profe. ¿Cierto? Sí, 18 de hecho sí da. Sería entonces 3 al cuadrado, que es 3 por 3, 9, más 2 por 3, 6. Entonces 9 más 6, 15, más 3, 18. Entonces por acá, 18. ¿Listo? Asimismo, cuando i vale 4, este número cuando i vale 4, hacemos la cuenta de cuánto va. ¿De cuánto da esto? I igual a 4. Entonces quedaría así. Cuando i vale 4 sería 4 al cuadrado, que es 4 por 4, 16, más 2 por 4, que es 8, 16 más 8 nos da 24, más 3 da 27. ¿Listo? Ese cuarto término nos da 27. Rectifiquemos a ver. 4 al cuadrado, 16, 2 por 4, 8, 16 más 8 nos da 24, más 3, 27. Ahí está bien, ¿vale? El quinto término sería entonces el de acá. Vamos a verificar cuánto nos da. Ese término sería entonces cuando i vale 5, ¿cierto? Igual a 5, perdón, aquí. Igual a 5, ¿cierto? Y eso nos daría 5 al cuadrado, que es 5 por 5, 25, más 2 por 5, 2 por 5 es 10, quiere decir que tenemos 25 más 10 da 35, más 3 da 38, ¿cierto? De nuevo, 5 al cuadrado, 5 por 5, 25, más 2 por 5, que es 10, 25 más 10 nos da 35, más 3 nos da 38. ¿Listo? El sexto término es cuando i vale 6, ¿vale? Sería esta operación de aquí. Entonces quedaría 6 al cuadrado, 6 al cuadrado, 6 por 6, 36, más 2 por 6, 2 por 6 es 12. 36 más 12 me da 48. 36 más 12 me da 48, más 3 me da 51. ¿Listo? Entonces, rectifiquemos.
6 al cuadrado, 6 por 6, 36, más 2 por 6, 2 por 6 es 12, o sea que es 36 más 12 nos da 48 más 3, 51. ¿Está ahí? Está bien. Y finalmente, cuando i vale 7, obtenemos este término de acá, y cuando i vale 7, esto nos da entonces 7 al cuadrado, 7 por 7 es 49, más 2 por 7 es 14. 49 más 14 da 63, más 3 da 66. De nuevo, 7 por 7, 7 al cuadrado, 7 por 7, 49, más 2 por 7, 14, 49 más 14 da 63, más 3 da 66. Quiere decir que nuestra suma, pues en realidad estamos sumando 6 más 11 más 18 más 27 más 38 más 51 más 66. ¿Listo? Esa sería nuestra suma como tal. Finalmente, ¿qué queda para resolver nuestra tarea? Pues sumar estos números. ¿Listo? Sumar estos números. Si nos queda difícil, lo podemos hacer en la calculadora, no hay ningún problema. Nosotros hacemos algunas operaciones, pero no somos calculadoras, ¿cierto? Para hacer todas estas sumas. No hay ningún inconveniente. 27 más 38 más 51 más 66. Verifiquemos a ver. 6 más 11 más 18 más 6 más 11 más 18 más 27 más 38 más 51 más 66 nos dio 217. ¿Listo? Quiere decir que el resultado de nuestro ejercicio es 217, ¿vale? Esa sería pues la manera de entender esa suma de ahí. ¿Está claro para todos? ¿Alguien tiene alguna duda, alguna inquietud con respecto a esto? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Tratamos de hacerlo como paso por paso, ¿no? Pero si hay alguna pregunta, alguna inquietud, no hay ningún problema. Profe, yo tengo una pregunta Claro, dime. con respecto a un ejercicio que miren las guías. Ajá. En las guías vi un ejercicio, pero no me acuerdo cómo es completamente, pero el inicial era -1 y el final era n. Pero al hacer las operaciones, yo miraba que no se sumaban, yo miraba que se restaban. ¿Eso es posible de alguna forma? Que se restaban. O sí, sí, las operaciones, ahí me acuerdo que aparecía Ok. -1, abría paréntesis y ahí empezaban como, como la operación, digamos, entre paréntesis, menos la siguiente operación, digamos, el siguiente número menos, así. Ok. O sea, me pareció raro porque no notaba que había un signo de... Pero me estás hablando del problema de 4 de sumatorias, del problema de sumatorias que empieza en menos De 1. sumatorias. No, sí, no, pero no exactamente del taller, Ajá. sino que había un ejemplo en las guías. Ah, ok, ya te entiendo, ya te entiendo. Sí, no, es que me decías que listo. Bueno, dependiendo, ¿no? De la situación, puede ocurrir que se reste también. Voy a colocar, por ejemplo, uno en donde se puede restar. Por ejemplo, algo así. Si la suma, por ejemplo, supongamos, tiene un menos antes de iniciar, pues entonces es posible que los números pues se terminen restando, ¿no? Por ejemplo, menos sumatoria, supongamos, voy a colocar aquí desde i igual a 1 hasta 5, por ejemplo, algo para un ejemplo muy sencillo, de i cuadrado. ¿Listo? Un ejemplo muy sencillo así. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que la suma va a actuar, lo que es la suma, el símbolo sumatoria va a actuar, pero el hecho de que esté precedido por el signo menos, lo que va a hacer es que va a cambiar de signo todo lo que esté en la suma. Entonces, esto sería igual a que el signo menos debo preservarlo, ¿listo? Y ahora voy a desarrollar la suma. Desarrollo la suma aquí en rojo. Entonces sería así. Lo que está variando para esta suma es la i, ¿vale? Y esa i va a correr desde 1 hasta 5. Incluso podría correr desde -1, así como ustedes lo tenían en los ejercicios. Lo voy a modificar aquí un poquito. Por ejemplo, puede correr desde -1 hasta 5, así como están en los ejercicios. Y entonces quedarían de la siguiente manera. Una pregunta.
¿Sí? Ahí aplicaría la ley de los signos. Ahí aplicaría la Exactamente. ley de los signos. Exactamente. Por eso es que van a terminar todos con menos porque va a aplicar la ley de los signos. Entonces quedaría así. Esta suma de aquí sería entonces, cuando y vale menos 1 sería menos 1 al cuadrado, ¿cierto? Esto es cuando y vale menos 1. Cuando y vale 0 sería entonces más 0 al cuadrado. Cuando y vale 1 sería entonces 1 al cuadrado. Cuando y vale 2 sería 2 al cuadrado. Cuando y vale 3 sería 3 al cuadrado. Y así sucesivamente hasta 5, ¿cierto? Más 4 al cuadrado, más 5 al cuadrado. Esto es lo que hace esa sumatoria. Está sumando los números y al cuadrado. Por eso nos quedaría de esa forma, ¿vale? En este caso, la suma está precedida por el signo menos y justamente lo que dice el compañero. Por la ley de los signos, ese signo menos que precede al paréntesis rojo, pues lo que va a hacer es alterar los signos de cada uno de los términos de la suma. Mejor dicho, palabras más, palabras menos. Como todos los signos de la suma son positivos, son más, todos, entonces todos los va a volver negativos. Esto va a quedar así, menos 0 al cuadrado, menos 1 al cuadrado, menos 2 al cuadrado, menos 3 al cuadrado, menos 4 al cuadrado, menos 5 al cuadrado. Es decir, todos van a quedar restando. ¿Listo? O sea que lo que preguntaba el compañero, que si es posible que una sumatoria nos lleve hacia algunos términos que se están restando, sí, es posible. Tenemos que verificar qué es lo que tenemos ahí en la sumatoria, pero es posible, ¿vale? Esa situación es perfectamente posible. Un símbolo de sumatoria nos puede llevar a una situación donde haya algunos términos o todos se estén restando. Eso podría suceder ahí. Incluso, en este caso particular, yo puse el menos afuera, pero incluso este menos hubiese podido estar acá adentro y es lo mismo, quedarían todos restando. ¿Listo? Ese menos hubiese podido quedar adentro y estarían todos restando así. Entonces, hay que tener un poquito de cuidado con eso. ¿Listo? Ahora bien, ¿cómo colocamos esa suma en GeoGebra? ¿Cómo colocamos esa suma en GeoGebra? Entonces, vamos a abrir GeoGebra y vamos a buscar el comando. La verdad es que a mí GeoGebra, no sé por qué, siempre me abre en inglés, pero buscamos el comando a ver si nos funciona. ¿Listo? Vamos a ver, por aquí está GeoGebra, por aquí está, por ejemplo, en CAS lo pueden colocar, aquí se puede colocar perfectamente eso, pero miren que aquí ya se me cambia a inglés. ¿Listo? Entonces, aquí, por ejemplo, en inglés, aquí seguramente en español el comando es suma. Aquí en inglés el comando es sum, simplemente. En español, pues el comando debería ser suma. Y miren que voy a seleccionar esta segunda, digamos, función de acá. En GeoGebra, esta segunda función me pide, miren lo que me pide, me exige la expresión a la cual yo voy a sumar la expresión, ¿cierto? Me pide la expresión, me indica o me pregunta después de esa expresión que tenemos, ¿cuál es la variable de esa expresión? ¿Vale? Me pide la variable. Es importantísimo ese dato porque entonces todo lo que no sea la variable, GeoGebra lo va a entender como una constante. Me indica o me pide el dato desde dónde empieza la variable, desde dónde inicia la variable y dónde termina. Entonces, esa es la expresión que me pide GeoGebra. Me pide, bueno, la función que me pide GeoGebra de suma me pide la expresión que vamos a sumar, cuál es la variable, el inicio de la variable y el final de la variable, ¿vale? Esos datos de ahí los tenemos nosotros. Vamos a tomarlos del primer ejercicio que hicimos. Nuestra expresión es y cuadrado más 2i más 3. Y nuestra suma va desde 1 hasta 7. Quiere decir que todos esos datos los ponemos en GeoGebra. Vamos a colocarlos en GeoGebra. Es y cuadrado más 2i más 3, ¿vale? Entonces, coloco ahí y la expresión es y cuadrado, ¿cierto? Más 2i más 3. Miren que ahí ya le puse la expresión. Voy a agrandar un poquito acá. Ahí ya puse la expresión, miren, la suma y la expresión. La expresión es i cuadrado más 2i más 3.
Luego de eso, tengo que indicarle cuál es la variable de esa suma. La variable es la i, entonces coloco i para indicar que esa es la variable. Luego coloco el valor desde donde inicia la suma. En este caso, en nuestro ejemplo, la iniciamos en 1. Entonces, en 1 inició esa suma. ¿Y dónde termina? En nuestro ejemplo, la terminamos en 7. Entonces, 7. Quiere decir que esa suma que tenemos nosotros, aquí en GeoGebra, espérame un segundito que la entendió mal. La entendió con una coma aquí. Ya. Dame un segundito, ¿vale? Vamos a cambiarla porque GeoGebra seguramente la está entendiendo como si fuera la variable compleja. Deme un segundito, por favor. Vamos a colocarla, ¿listo? Suma, de nuevo, pero no voy a utilizar la i porque lo que veo es que GeoGebra la entiende como si fuera la i de los números complejos. Entonces voy a utilizar la j, así como ustedes la utilizan en su tarea. Ustedes utilizan j cuadrado, ¿cierto? Más 2j más 3, ¿cierto? Eso fue lo que sumamos ahí. La variable es j, la iniciamos en j igual a 1 y hasta 7. Esa sería entonces la manera de introducir esa expresión ahí. Miren que estamos colocando la misma expresión, solamente que GeoGebra piensa que esta i que nosotros colocamos aquí es la i de los números complejos y no es así. Nosotros pues no estamos manejando números complejos y por tanto entonces le cambia la variable j, pero es lo mismo. Entonces sería sumatoria desde j igual a 1 hasta 7 de j cuadrado más 2j más 3. Colocamos entonces esa expresión. Repito, la voy a volver a colocar acá para que la tengan en cuenta. Colocamos el comando suma o el comando sum en inglés, ¿cierto? ¿Qué me pide el comando sum? Me pide la expresión, me pide cuál va a ser la variable y me pide desde dónde inicia y dónde termina la variable. La expresión era j cuadrado más 2j más 3. Esa era la expresión que manejamos en nuestro ejemplo. Le indicamos ahora cuál es la variable para esa suma. La variable es la j. E indicamos ahora desde dónde inicia. Inicia en 1 y termina en 7. Le damos enter y él nos coloca pues el proceso terminado. ¿Listo? 217 y a nosotros nos dio 217 también. Entonces quiere decir que, bueno, esa es la manera de cómo colocar esas sumatorias en GeoGebra. ¿Listo? Por supuesto que ustedes pueden colocar los números que quieran desde donde inicia hasta donde termina. Incluso, pues, en el caso de ustedes de la tarea, ¿cierto? La expresión no iniciaba en 1 como está aquí, sino que iniciaba en -1, ¿no? -1 acá. Entonces, él les hace la suma. Entonces le pueden colocar, por ejemplo, -1 también, y él hace la suma desde -1. Y en este caso, miren, nosotros no hicimos el ejemplo de -1, ¿cierto? Pero si nuestra suma hubiese empezado desde -1, pues el resultado hubiese sido 222, ¿vale? O sea que es perfectamente posible, pues, realizar esas operaciones aquí en GeoGebra, ¿vale? ¿Listo? Eso sería como la indicación ahí. ¿Preguntas, dudas? ¿Está claro hasta ahí? Si tienen alguna pregunta, no hay problema, ¿vale? Pueden prender el micrófono y hacer la pregunta, participar, que no hay ningún inconveniente con eso. ¿Listo? Entonces quedaría así. ¿Está un poquito más claro lo de sumas? ¿Alguna duda adicional? Como les dije al principio, yo he notado que con el tema de sumas no ha habido mayor inconveniente. He notado que con el tema de sumas y productorias, pues ha funcionado muy bien, ha funcionado perfectamente. Los estudiantes han hecho que los ejercicios casi que perfectos. Hay algunas inquietudes corticas, vamos a hacer el de productorias también, para mencionar pues alguna duda que he visto que surge ahí normalmente. En lo de productorias, ustedes tienen una expresión de la siguiente forma, y es simplemente para aclarar una dudita que ha salido pues un poco constante, ¿vale? Entonces, cuando ustedes van a desarrollar la productoria de la tarea, ustedes tienen una expresión de este estilo. Colocan productoria, ¿cierto? Por ejemplo, coloquemos desde J igual a, no sé, pongámosle desde J igual a 6 hasta 13, por ejemplo.
de, pongamos aquí, ustedes tienen una expresión de la forma AJ o AI, ¿vale? AJ o AI, ¿listo? No importa. Entonces, tiene una expresión de ese estilo. Simplemente quiero, pues, hacerles un comentario que he visto que tienen alguna duda y pues es importante aclararlo ahí. Lo mismo, la misma información que nos daba la sumatoria también nos la da la productoria. ¿Cuál es la información que les decía? Primero nos indica cuál va a ser la variable para la productoria. En este caso, la variable va a ser la J. ¿Listo? Va a ser la J. Entonces, la J va a actuar como variable y todo lo que no tenga J va a ser constante. Nos indica también desde dónde inicia a cambiar la variable, lo que decía el compañero hace rato, como la recta numérica, desde dónde inicia hasta dónde va a terminar también, ¿cierto? En este caso nos indica que esa productoria va a ser desde J igual a 6 hasta J igual a 13. Eso es, digamos, el rango donde va a actuar esa productoria, desde J igual a 6 hasta J igual a 13. Significa entonces que cuando hagamos esta productoria así a lo largo, la expresemos a lo largo, pues entonces el primer número que va a estar, el primer número que va a actuar es A sub 6, ¿listo? Sería cuando J vale 6. El segundo número, entonces lo multiplicamos por ¿quién? Cuando J vale 7, ¿no? Y lo que decía el compañero hace rato, lo vamos modificando como si fuese pues una recta numérica ahí más o menos. Entonces, el tercer término sería cuando J vale 8, entonces quedaría así A sub 8, ¿listo? Luego seguiría entonces A sub 9, A sub 10, A sub 11, A sub 12 y por supuesto A sub 13, ¿cierto? A sub 12 aquí, me equivoqué. Aquí es A sub 12 y aquí es A sub 13, ¿listo? Quiere decir entonces que esa productoria que está ahí en símbolo, pues realmente nos representa es esa multiplicación larguísima que está ahí. ¿Listo? Y aquí es donde viene la duda de algunos. Resulta que algunos se quedan varados ahí porque entonces me preguntan a mí, profe, ¿y ese A cuánto vale? Porque yo no sé cuánto vale A. Me dicen, no sé, ¿qué hago con la A? ¿Dónde la pongo? ¿Qué hago con esa A? ¿Se queda como un exponente? Bueno, ahí es la duda que tienen algunos. ¿Listo? Yo le pregunté al director de la materia, le dije, profe, yo tengo la misma duda porque no se aclara quién es esa A al principio. Entonces le dije, profe, tengo la misma duda de qué pasa ahí con la A. Y el director de la materia me dijo, no, tomen A sub I o A sub J, mejor, igual a J. Tomen A sub algo igual a ese algo. ¿Listo? ¿Qué quiere decir eso? Pues que lo que nos indica esa información es que A sub 6 va a ser igual a 6 en este ejercicio. ¿Listo? A sub 6 va a ser igual a 6. A 7, A sub 7 va a ser igual a 7. A sub 8 va a ser igual a 8. A sub 9 va a ser igual a 9 y así sucesivamente. A sub 10 es igual a 10. A sub 11 es igual a 11. A sub 12 es igual a 12 y a sub 13 es igual a 13. ¿Listo? Ese pues simplemente como para aclarar esa dudita. Entonces, cuando van a hacer la productoria, A sub J o A sub I va a ser simplemente la misma letra. Si tienen A sub 6, entonces eso será 6, A sub 7 será 7 y así sucesivamente. ¿Listo? Finalmente, pues ustedes desarrollan ese producto en la calculadora si quieren, porque ya es un producto bastante grande, entonces lo pueden desarrollar en la calculadora y mirar qué da eso. Entonces sería así. Multiplicamos desde 6 hasta 13. Entonces quedaría 6 por 7, por 8, por 9, por 10, por 11, por 12 y por 13, ¿vale? Miren que ya nos queda un número bastante grande. Si multiplicamos 6 por 7, por 8, por 9, por 10, por 11, por 12 y por 13, nos queda 51.891.840. Quiere decir eso que esas productorias, como las de la tarea, son, digamos, números que van creciendo muy, muy rápido. Así como este nos dio 51 millones ya, yo sé que en algunos ejercicios de la tarea
eso puede llegar fácilmente a los miles de millones, ¿vale? A algunos de ustedes puede haberles dado 1.700 millones, puede haberles dado 7.000 millones. Esos números de productorias crecen muy, muy rapidito. Entonces, eso pues hay que colocar bien ese resultado ahí, ¿listo? Entonces, en este caso nos dio 51.891.000. A ver, 51.891.840. 891.840. ¿Listo? Quedaría entonces así. Quedaría entonces de esa forma. ¿De acuerdo? Y por supuesto, esto también se puede colocar en GeoGebra, ¿no? No hay ningún problema. Así como el comando para suma será sum, el comando para productos, pues tiene que ser así parecido. Entonces, lo mismo, de hecho nos va a pedir lo mismo. ¿Listo? De hecho nos va a pedir lo mismo. Entonces sería así, product o producto, ¿cierto? En español seguramente es producto. Y miren lo que nos pide. Nos pide exactamente lo mismo. Nos pide. ¿Preguntas, dudas? Gracias. Nos pide exactamente lo mismo, ¿cierto? Para colocar esa productoria. Nos pide la expresión. Disculpe, instructor. Sí, dime, claro. En mi ejercicio es 14, o sea, yo cogí el número 4, me da 14 y es igual a 14 menos 9. Dame un segundito. Dame un segundito. En tu ejercicio te da que, perdón, a ver, que no escuché bien. Y vale, es igual a 14 menos 1, menos 9, 14 menos 9. Que sería 5. Exactamente. 14 menos 9 da 5. Hasta 14. Hasta 14. Entonces quedaría A sobre I. Ok, a sub I. ¿Listo? Entonces, A sub I. exacto. Entonces, en este caso, por supuesto que la productoria lo que nos está diciendo es que vamos a multiplicar esos a sub I desde que I vale 5 hasta que I vale 14, ¿cierto? Sería entonces así. A sub 5 por A sub 6, por A sub 7, por A sub 8, por A sub 9, por A sub 10, por A sub 11, por A sub 12, por A sub 13. Un segundito, yo abro espacio por acá, por A sub 14, ¿vale? Eso sería esa productoria como tal. Ahora, con la notación que hicimos, dijimos, A sub algo, pues es igual a ese algo, ¿cierto? Es decir, A sub 5 es igual a 5, A sub 6 es igual a 6, A sub 7 es igual a 7, y así sucesivamente. O sea que esto es 5 por 6, por 7, por 8, por 9, por 10, por 11, por 12, por 13, por 14. ¿Listo? Y ese, por supuesto, que puede ser un número bastante grande. Yo creo que ese resultado da bastante grande. Entonces, vamos a ver. Desde 5 hasta 14 sería 5 por 6, por 7, por 8, por 9, por 10, por 11, por 12, por 13, por 14. ¿Listo? Entonces, miren que al resultado, de hecho, pues ese es el ejercicio del compañero, lo desarrollamos prácticamente. En este caso, al compañero en su ejercicio, la productoria le está dando 3.632.428.800. ¿Listo? Al compañero en esa productoria le está dando un número muy grande, justamente lo que decíamos hace rato, ¿no? Es tan grande que ni siquiera lo voy a escribir con lápiz, lo voy a copiar nomás. Lo voy a copiar acá, tal cual. En GeoGebra a mí no me dio. Listo. Entonces vamos a colocarlo en GeoGebra. ¿Listo? En GeoGebra entonces colocamos Ok. entonces la expresión. ¿Listo? Entonces vamos a colocar. Recuerden la anotación que yo les dije también para Steven que está preguntando en el chat. Recuerden lo que yo les dije. A sub I es igual a I. ¿Listo? O mejor dicho, A sub J es igual a J. Esa es la anotación que vamos a utilizar
para colocarlo en GeoGebra. Ese es, digamos, el truquito de colocarlo en GeoGebra, que no vamos a colocar la A, porque la A no la va a entender GeoGebra, porque la A va a ser una constante para GeoGebra, sino que nosotros ya sabemos que A sub J es igual a J, ¿no? Por eso es que A sub 5 es igual a 5, A sub 6 es igual a 6, y así sucesivamente. ¿Listo? Entonces vamos a colocar el ejercicio del compañero acá en GeoGebra. Entonces quedaría así. Lo que hablamos hace ratico. GeoGebra nos pide, pues, para la productoria las mismas 4 características, perdón, que para la suma, ¿no? Nos pide la expresión, la variable, el inicial y el punto terminal. Entonces quedaría así. La expresión, ¿cuál va a ser? Pues ya dijimos, la expresión es, nosotros estamos diciendo que A sub J es igual a J, entonces colocamos simplemente la J ahí. Si colocamos la J, debería funcionar perfectamente. La expresión es simplemente la J. ¿Listo? La expresión es simplemente la J. Ahora me pregunta cuál es la variable. Pues la variable es la J también. La variable es J, la expresión es J, el punto inicial es de 5 y el punto final es 14. Entonces, la expresión, mejor dicho, la productoria del compañero debería escribirse así en GeoGebra, ¿vale? Teniendo en cuenta, pues, la indicación del director de que A sub J es igual a J o A sub I es igual a I, es lo mismo, ¿vale? Es lo mismo, exactamente lo mismo. Entonces, aquí ya está, miren, ahí ya mostró el resultado. GeoGebra nos dice que, bueno, esta productoria, qué lástima que no pueda agrandar esto, así, yo puedo agrandar esto un poquito aquí. Miren, ahí está dando. Me está diciendo que la productoria es esto. Miren que aquí simplemente les va a aparecer J por esto que dijimos acá, ¿no? Ahí simplemente les va a aparecer la J justamente por esto que estamos diciendo acá, porque a sub J es J, entonces, por eso es que ahí simplemente les aparece J, pero está correcto, ¿vale? ¿Y cuál es el resultado de esa productoria? Pues es justamente lo que nos dio hace un momentico. 3.632.428.800. ¿Listo? Entonces recuerden, o mejor dicho, el truquito para colocar estas expresiones en GeoGebra es que ustedes tengan en cuenta, analicen bien esa función de GeoGebra, qué datos les pide, ¿vale? ¿Qué datos les pide? Y miren que cuando uno va colocando, él ahí mismo le dice qué es lo que necesita. Miren que ahí yo coloqué medio producto, ¿vale? Inmediatamente él me dice qué es lo que necesita para funcionar. Necesita una expresión, necesita conocer cuál es la variable de la expresión, necesita conocer desde dónde inicia y necesita conocer dónde termina, pues, la productoria en este caso. Entonces, con esos datos, uno puede ingresar cualquier tipo de expresión. Incluso expresiones más complicadas, porque la productoria en este caso de la tarea, pues era bastante sencilla, pero miren que uno puede tener productorias más complicadas. Por ejemplo, si unimos, por ejemplo, algo así, por ejemplo, productoria desde J igual a -1 hasta, pongámosle, hasta 9, supongamos un ejemplo, y podemos colocar hasta la expresión que tienen en el ejercicio 4, que es como que 3J cuadrado más 2, creo que es algo así. Entonces, eso ahí corresponde a hacer, por ejemplo, corresponde, por ejemplo, a no resolver el ejercicio 4 con una sumatoria, sino con una productoria. Y eso lo pueden colocar en GeoGebra también. ¿Listo? ¿Cómo se colocaría en GeoGebra eso? Entonces, la variable es desde -1 hasta 9 y la expresión es 3J cuadrado más 2. Entonces sería así, ¿no? Sería entonces, por acá está. ¿Qué haría entonces? La expresión 3J cuadrado más 2, ¿cierto? Esa es la expresión, 3J cuadrado más 2. ¿La variable cuál es? J. ¿Dónde iniciamos? Desde -1. ¿Dónde terminamos? 9. ¿Listo? Y eso nos quedaría justamente así. La productoria desde -1 hasta 9, de J igual a -1 hasta 9, de 3J cuadrado más 2, nos dio todo este numerísimo, que es grandísimo, es inmenso ese número. Pero bueno, lo calculó, lo hizo, ¿vale? Entonces, esa sería, pues, digamos, utilizando la productoria, pero no con una expresión tan sencilla como la que usamos hace rato, sino con una expresión más complicada. Y no se olviden, en la tarea
ese A sub algo, lo que significa ese A sub 5, por ejemplo, es que eso es 5, ¿no? A sub 5 es igual a 5, A sub 6 es igual a 6, A sub 7 es igual a 7 y así sucesivamente, ¿vale? A sub J es igual a J o A sub I es igual a I, que es exactamente lo mismo, ¿de acuerdo? Entonces quedaría de esa forma. ¿Está claro, muchachos? ¿Preguntas, dudas? Listo, no sé. Entonces, ahí hemos dado alguna información, pues, básica, relevante al ejercicio 3, al ejercicio 4, al ejercicio 5 de la tarea. No sé si alguno de ustedes tiene alguna pregunta adicional con respecto a los otros ejercicios. Como les he dicho, estos ejercicios 4 y 5, pues he visto que en general los han resuelto bien. Con respecto a los otros, no sé cómo van, si tienen alguna duda, alguna inquietud con respecto a los otros y atendemos las dudas o las inquietudes que tengan. Profe, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Una pregunta, profe. Lo que pasa es que yo no puedo estar en uno de los CIPAs anteriores y quisiera Ajá. saber dónde puedo encontrar el link para reproducir la grabación. Ok, en el foro, de hecho, hace poquito, si no estoy mal, ayer, anteayer, en el foro les puse la grabación de los 3 CIPAs que hemos hecho hasta el momento. Este es el cuarto. En el foro les puse la grabación de los 3 CIPAs que hemos hecho y en el foro les puse la grabación de la webconferencia también de la tarea 1 para que les ayude. ¿Listo? Vale, Entonces profe, hagamos una muchas cosa. gracias, muy amable. Estaba pensando en lo siguiente, muchachos. No sé qué les parezca a ustedes. Oficialmente, nuestro próximo CIPA sería el día sábado. ¿Listo? Eso sería, digamos, oficialmente. Pero resulta que ustedes entregan la tarea el viernes. Es decir, que el sábado prácticamente ustedes están estrenando la tarea 2 y seguramente pues no han estudiado los temas de la tarea 2, no han todavía pues comenzado a verificar esa tarea. Entonces, pues les voy a proponer a ustedes lo siguiente. Si ustedes están de acuerdo, pues creo que estaría bien también por mí. Entonces, les voy a proponer lo siguiente. ¿Qué tal si el próximo sábado no hacemos CIPAS, sino que lo hacemos por ahí tipo miércoles más o menos, en donde ustedes lleguen pues con las dudas o las inquietudes finales que tengan ya para entregar tarea? Entonces, podríamos desarrollar un CIPAS el miércoles, ya no lo hacemos el sábado como tal, lo hacemos el miércoles, y en ese caso, pues entonces nosotros verificamos qué dudas finales tengan ya como para registrar tarea y eso sería, pues, digamos que quedaría durante digamos, la tarea 3 todavía, con la tarea 1, perdón, todavía. Entonces, si les parece bien, no sé, ¿qué opinan ustedes de pronto? Les pregunto a ustedes porque pues he visto que ustedes son los que, digamos que asisten regularmente, ¿no? Entonces, ¿qué opinan? Sí, profe, no hay problema. Listo, entonces, Por parte mía, excelente, profe. bueno, entonces, hagámoslo así. Dejemos esta sesión de hoy, esto es hasta aquí. Dejemos porque he visto que no tienen como muchas dudas hoy. Entonces, dejemos la sección de hoy hasta aquí. Y más vale, nos vemos el tipo miércoles por ahí. Y yo les envío, pues, por supuesto, el link y todo. Y entonces aclaramos dudas ya como para finalizar la tarea. Ya como para que si de pronto tienen alguna inquietud, pues, antes de entregar la tarea y que quede todo claro, pues entonces ahí sería como el espacio. ¿Listo? No se olviden, por favor, de llenar la asistencia. Ese link sí está funcionando hoy. Les voy a colocar otra vez el link de la asistencia. Denme un segundito, por favor. Aquí en el chat, no se olviden de llenar la asistencia. Y ya nos veríamos entonces en el próximo CIPAS, que más o menos sería por ahí tipo miércoles, para que alcancen a entregar pues la tarea del viernes. ¿Listo? Entonces, aquí está el link de asistencia. Por favor, lo llenan. Y ya nos veríamos, muchachos. Bueno, hoy estuvimos una horita nomás, pero bueno, creo que aclaramos dudas con respecto al ejercicio 3 y 4 que fue importante. Profe, disculpe, el miércoles sería a esta misma hora, a las 6:30. Sería por la nochecita, yo les mando el link y les informo, pero creo que a las 6:30 podría ser una buena hora. Entonces, creo que sí, podría ser tipo 6:30 más o menos.
Yo creo que es una buena hora para todos. Igual, algunos ya están terminando de trabajar y pueden asistir también. Igual, creo que sería un buen espacio ahí. Listo, muchachos. Muchísimas gracias por Listo, pues. asistir. Entonces, ya nos vemos, se cuidan y, bueno, que pasen un buen fin de semana. ¿Listo? Voy a tener esta grabación.